3:16. Bueno. Señores, nos estaban narrando un capítulo del Culebrón. El capítulo 1910. Un amigo me... En la próxima pausa te voy a contar el seguimiento de ese... El siguiente capítulo. Claro, porque hubo una reacción. Ay. Hubo reacción. Sí. La magia del internet, señor. La indigencia política de la oposición. La oposición, algunos dicen que no existe. ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué es eso? Algunos dicen PRM. eso. Algunos dicen eso. PRD. Que Yolanda plantea. ¿Qué la es UPA, eso? ¿tú te acuerdas de la UPA? No me haga eso. La oposición al Yo gobierno era de la es UPA. aliada. Tú eres de la UPA, Unión Patriótica Antiimperialista. Yo fui de la UPA, de los fundadores de la UPA. Pues tú quemaste goma. No. Otra cosa, ¿Cómo que no, otra cosa más Cristian? fuerte. Yo nunca fui del sector de quemagomas. Es que tú eras de que un asesor en comunicación de la UPA. No, por favor. Qué desgraciadita esta muchacha. En esa época ese cargo no se usaba. Entonces, no, era más moderada la UPA. Y la indigencia opositora. Usted sabe lo que un sujeto por vía telefónica 15 años después se convierta en el árbitro de la política y hasta de las nominaciones presidenciales. Pero a un periodista lo amenazaron 15 años después porque habló de 3 kilos. Y que la oposición decida ir detrás de esa denuncia. Oposición que cuando Fernández salió del poder se puso detrás del grupo La Multitud, que inició una serie de scratches frente a Fernández, y la oposición, en vez de iniciar una oposición al gobierno o al partido de gobierno, se puso detrás de los muchachos que lanzaban consignas e iban a la Funglode, al Teatro Nacional y a otros lugares. Y eso es una pena, que no haya una oposición fuerte, con un diseño propio, y nosotros necesitamos una oposición que haga su tarea en serio y no que ande cazando denuncias y poniéndose detrás de temas que se van en pocos días, desde que salen de la portada de los periódicos. Nosotros necesitamos una oposición, por ejemplo, para este tema del empleo de extranjeros y la regularización de los extranjeros en el país. Hoy Copardón dice que ellos están haciendo su tarea, de que ellos quieren la regularización. Esto después de que ha habido sindicatos, hay una propuesta que noto a Vinicito muy bien encaminado en esta ocasión, en auxiliando, asesorando a gremios de trabajadores, en una propuesta por hacer efectiva la participación dominicana en labores que hoy ocupan fundamentalmente extranjeros, pero con una crítica en esta ocasión al sector empleador, al facilismo del sector empleador, planteando sanciones fuertes a ese sector empleador que prefiere la mano de obra indocumentada por todo lo que implica la facilidad de salir de ese pasivo laboral. Entonces, yo creo que esos son los temas, esas son las tareas. En tiempos de campaña, en el fragor de la campaña, que se utiliza la llamada campaña sucia, ¿cómo decía el técnico? Campaña de revelaciones. Campaña de revelaciones. Campaña negativa o campaña de revelaciones, como decía este técnico que vino al anterior seminario de la Academia por la Profesionalización de la Política. Esos son los momentos. Pero la oposición debe tener una agenda propia, un discurso sobre temas importantes, lo que interese a la mayoría. Y para eso son las encuestas. Para eso son las encuestas. Se citaba en el Diario Libre a uno de los especialistas que vino a la actividad, al seminario de la Academia. A Bengoechea. Ajá, a Bengoechea. Si es lo de las encuestas. Sí, correcto. Sí. Uh-huh. Que decía, las encuestas serias no se publican. Él no es que le esté acusando de no serias a las públicas. De no serias las que se publicaron o las que encargan los medios de comunicación. Dice,
las encuestas que no se publican, las encuestas para trabajar, las encuestas para hacer diseños, estudios y diseños a partir de lo que ellas reflejan. Esas son encuestas serias para el trabajo político. Entonces los partidos de oposición deben estar haciendo eso. ¿Qué hace Danilo Medina que no le gusta a la gente? ¿Qué no está haciendo? La gente rechaza al PLD como un todo, lo ve diferente cuando es Leonel, cuando es Danilo, por dónde podemos atacar, la visita sorpresa, cuáles son los elementos negativos de esto desde el punto de vista institucional. ¿Hasta cuáles temas debe tocarse en un discurso y cuáles no? Correcto. Todos. Entonces, eso es. Todo se mide. Pero no ponerse, y lo pueden seguir haciendo, detrás de cualquier consigna, llamada o protesta que haga un grupo o un interactivo o un narco interactivo. Tienen que tener una agenda propia. Usted se puede referir a un tema. Interactivo. ¿Te gustó? ¿Cómo? ¿Te gustó? Entonces, no pueden ser tan simples hermoso y tan simplistas. No pueden actuar así, engancharse en cualquier camión que pase hacia el Cibao. No puede ser así. Después de un partido que tiene 12 años en el poder, ¿verdad? Bueno, 10 corridos, va para 12 y ha gobernado, y bueno, completaría 16. Bueno, ¿cómo diablos vamos a salir de este partido? Pero no se hace esa tarea en la oposición. Una capacidad enorme los PRD para la destrucción. Son creativos para el daño entre compañeros. Oye, pero qué creativo y cuántas energías. Usted lo ve frente al gobierno y frente al partido de gobierno en escaramuzas menores, detrás de una denuncia que va a llevar a ninguna parte. Entonces así no, yo no sé, yo no sé en qué andan muchas personas. Aquí ayer hablaba el caballero argentino Daniel Iboscus. Hablaba de los equipos y decía, bueno, en un momento decía, el que no tiene un equipo para responder por Twitter como equipo, como respuesta política del candidato y de los criterios del candidato, bueno, pues no sabe para qué es candidato. Aquí hay gente que no sabe por qué es candidato ni para qué hace eso, ni los equipos que conforman. Y eso es sumamente grave. Por cierto, ¿tú viste en la nueva versión del Gallo Colorado? Tú sabes Bueno, que la patá voladora... Ese es un gallo que va al gimnasio. Entonces, la patá voladora no tiene es una tremendo categoría eso. política. No. Y hay mucho de ese ejercicio y de trapecismo y de ese tipo de acciones. Entonces, a veces, como dice McKinney, usted nota entonces al PLD un muertecito de éxito y que se tienen que pelear entre ellos y bueno, y crear unos escenarios entre ellos. Y de repente por eso, o como parte de eso, el PLD tiene numerosos candidatos o aspirantes presidenciales antes de que Danilo Medina cumpliera los 2 años de gobierno. Claro. Porque si no hay oposición, bueno, pues es el riesgo que corre un partido en el gobierno de que comienza a hacer sus construcciones propias. Y eso hace daño a la democracia, al partido como tal y a la democracia, porque no hay equilibrio. Solo se desatan pasiones en algunas ocasiones desmedidas y se hace un daño tremendo al ejercicio de gobierno en momentos. Y a la democracia como tal, en tanto, no existe equilibrio, sino gente de un mismo partido que aspira a mover al que está o a suceder al que está, y no como contrapeso o esfuerzo de suceder al partido de gobierno que ejerce en un momento determinado. La verdad que es una tragedia lo que está ocurriendo en la República Dominicana en estos momentos. Tú sabes que hay una... Siempre oímos la expresión de que los tiempos han cambiado, y es verdad que cambiaron, y pareciera como que hay una clase política que se está resistiendo a los cambios, y los cambios los están empujando y los están sobrepasando. Antes, ante la ausencia de una serie de herramientas que existen ahora,
la política se hacía de otra manera. Sí. El tipo de mensaje era diferente, la articulación era distinta. Los problemas eran de otra naturaleza, aunque las aspiraciones humanas siempre son las mismas, pero existían unos paradigmas que hoy ya no están. Es otra realidad, ni mejor ni peor, diferente completamente. Entonces, nuevas tecnologías, nuevas especializaciones, avances en la demoscopia han provocado una profesionalización a la que se están resistiendo políticos que quieren seguir haciendo las cosas en base al olfato. El olfato no es suficiente, el olfato es importante, pero no es suficiente. Manejar los datos, manejar científicamente, y manejar quizás es un término que se puede interpretar, se le puede dar muchas acepciones, pero a lo que me refiero es que disponer de herramientas que puedan hacer mediciones buenas mediciones, mediciones concretas sobre temas específicos son muy importantes a la hora de hacer, de diseñar y de articular. Entonces, cónchole, lo que yo veo es que hay grupos que están haciendo política muy profesionalmente y hay otros grupos en que hay una resistencia al cambio muy fuerte. Y eso usted lo ve en todos los partidos. La diferencia en el resultado es cuál es que está ganando el pulso. Sí. Cuando usted ve los resultados, usted dice, ¿y cuál de los grupos, el que quiere cambiar o el que se resiste al cambio, cuál es que está ganando? ¿Cuál es la posición que se impone? Usted mira los resultados y usted se da cuenta. Es muy sencillo. El que tiene resultados de identificación, penetración, relevancia, popularidad, etcétera, etcétera, en cada uno de las diferentes opciones electorales que hay, ese es el que está haciendo la cosa por el nuevo librito. Porque siempre ha habido un librito. Lo que pasa es que los tiempos cambian y los libros hay que cambiarlos. Es tan sencillo como eso. Lo que aplicaba cuando éramos estudiantes no es el mismo contexto que le aplica a los muchachos de nosotros hoy. Oye, solo el hecho de nosotros tenernos que trasladar a una biblioteca para nosotros hacer un trabajo de investigación que nos ponían en una tarea de la universidad o del colegio. Es un salto. Versus tú tener todas las enciclopedias del mundo en un clic. Eso. Y no voy a decir que en un clic en tu propia casa, sino un clic. Porque hay gente que hay muchachos que no tienen el acceso todavía, pero está cerca el acceso a Internet, pues se ha reducido la brecha digital. Entonces, eso te implica un contexto nuevo. Entonces, a esa generación tú no le puedes hablar igual que a la generación anterior. Y usted lo nota. Usted se da cuenta cuáles campañas le parecen añejas, cuáles mensajes se lucen desgastados e insisten en cosas que no han funcionado. Y yo no sé cómo están esperando resultados diferentes haciendo lo mismo. Por sus hijos. Cambio fuera, Mauricio.